En este capítulo aparece algo muy humano: el pecado como herencia. Caín y Abel nacen fuera del Edén, en un mundo ya marcado por la desobediencia, la ruptura. Comienzan a vivir una historia desencadenada como consecuencia de las decisiones de sus padres. Esto nos muestra lo importante que es cualquier momento en que debemos tomar decisiones. Especialmente si a futuro deseamos construir un proyecto o una familia, ya que cada decisión del presente puede afectar ese futuro lejano o cercano que tanto deseamos. En el caso de Adán y Eva, sus decisiones afectaron el futuro de sus siguientes generaciones. Más adelante, otro aspecto que aparece en este capítulo 4 de Génesis es el sexo, especialmente relacionado al nacimiento de hijos. Pero esto no significa que su propósito se reduzca solo a la procreación. La Biblia utiliza expresiones como Adán conoció a su esposa, una forma profunda y sagrada de hablar de la intimidad. Ese conocer va más allá del acto físico, habla de conexión, unidad, vulnerabilidad y amor. Sin embargo, en este relato, la sexualidad aparece solo cuando hay descendencia. ¿Por qué? Quizá porque el texto quiere destacar el avance de la historia humana, el legado. Pero esto no borra el valor de la intimidad dentro del matrimonio como espacio de unión, deleite y pacto. Sigue diciendo el relato: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Es esta una expresión machista, porque pareciera que se gozara en que hubiera nacido un varón y no una mujer como primogénito? Pero realmente no es una expresión machista. Frente al dolor del exilio, la pérdida de la inocencia y la ruptura con Dios, Eva y Adán podrían estarse viendo a sí mismos como desechables. Pero en medio de ese dolor, Eva se da cuenta de que Dios no los ha abandonado. Al decir con la ayuda del Señor, reconoce que a pesar del error, Dios sigue involucrado con ellos. Es una afirmación de que Dios no cancela su plan para la humanidad, a pesar de nuestras caídas. Por otra parte, recordemos que se trataba del primer parto de la humanidad. Eva nunca había parido y tampoco había sentido tanto dolor, por lo que este se puede convertir también en un grito de descanso, asombro y gratitud. Su primer hijo vino al mundo después de la ruptura, del dolor y del exilio. Y sin embargo, Dios, en su gracia, permitió que siguieran viviendo y tuvieran una vida nueva, asumiendo las consecuencias de sus decisiones. Después del nacimiento de Caín, llegó Abel. Aunque probablemente no se llevaron muchos años, Caín fue el hijo primogénito y eso lo cambia todo en su historia. El primero en nacer después del Edén. El primero en ver el mundo roto. El primero en recibir toda la atención, el amor y las expectativas de unos padres que acababan de perder el paraíso. Recordemos que Caín nació bajo una esperanza. Que Caín fuera el descendiente prometido, aquel que daría por la cabeza a la serpiente. Pero lo que no sabían Eva y Adán es que la historia de la redención apenas comenzaba. Con esta expresión se muestra que Eva quizás creyó que el plan de Dios se resolvería pronto. Como a veces nos sucede, creemos que las consecuencias de nuestros actos se resolverán con rapidez, sin notar cuán profundo es el proceso que toma restaurar lo que se ha roto. Ese vínculo exclusivo de ser el hijo único por un tiempo pudo haber creado una conexión profunda, o sembrado raíces de posesividad. Porque cuando nace un hermano, todo cambia, lo que era solo para mí, ahora se comparte. El afecto, la mirada, incluso el propósito. No queremos justificar a Caín, pero queremos entenderlo. A veces el corazón humano guarda heridas invisibles. La llegada de Abel pudo representar para Caín una amenaza, una comparación constante o una sombra difícil de llevar. Más aún cuando Dios, con quien el ser humano podía hablar cara a cara, mostraba una clara aceptación y preferencia por Abel. No solo los padres miraban a su hermano con agrado, también Dios. ¿Cómo se lidia con eso cuando el corazón está lleno de confusión? Porque cuando no se sana el corazón, el resentimiento crece en silencio, y puede estallar incluso en el entorno más cercano, la familia. Este escenario, tan humano, sigue repitiéndose hoy: relaciones rotas entre hermanos, heridas no dichas, favoritismos reales o percibidos, y decisiones que nacen de un dolor no resuelto.
El capítulo nos continúa mostrando que Abel se dedicó a pastorear y Caín a labrar la tierra. Dos tareas esenciales: cuidar y producir, servir y sostener. El pastor cuida lo que vive. El agricultor cultiva lo que crece. Uno representa la ternura del cuidado constante, el otro la paciencia del trabajo duro. Ninguno es menos valioso. Ambos son fundamentales. Pero llama la atención que cada uno haya presentado su ofrenda por separado. ¿Vivían separados? ¿Se relacionaban poco? ¿O simplemente cada uno fue enseñado a trabajar en solitario? ¿Y si en vez de eso les hubieran enseñado a trabajar juntos, a presentar una sola ofrenda combinada, el fruto de la tierra y el fruto del rebaño? ¿Y si desde niños hubieran aprendido que los dones de cada uno pueden complementarse? Quizá el corazón de Caín se habría sanado un poco al sentirse parte de algo más grande que él mismo. Pero no fue así. Cada uno presentó lo suyo. Abel ofreció lo mejor, las primeras crías. Caín ofreció algunos frutos, como quien cumple, pero sin entrega. ¿Podía seguir actuando desde un resentimiento no resuelto? ¿Desde el dolor de ya no ser el único, ni el preferido? ¿Desde la comparación constante? En nuestra vida diaria, esta diferencia sigue vigente. Hay quienes dan desde el corazón, con excelencia, y quienes solo cumplen, para no quedar mal. Dios no rechaza la labor de Caín, rechaza la actitud detrás de ella. Porque lo que ofrecemos también habla de cómo estamos por dentro. Y cuando Dios aceptó a Abel pero no a Caín, el corazón de Caín se quebró. No por amor a Dios, sino por la herida vieja que seguía abierta. Esa que nadie vio, pero que Caín nunca quiso reconocer. Entonces, Dios se acerca a Caín, no para juzgarlo, sino para confrontarlo con amor. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás decaído? No lo ignora. No lo ataca. Le habla con la ternura de un padre que ve a su hijo perdiéndose en su propia oscuridad. Le da la oportunidad de mirarse por dentro. Pero también le lanza una advertencia clara. Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, al acecho. Quiere dominarte. Pero tú, debes dominarlo. Este versículo es un espejo para todos. El enojo, la frustración, la comparación, no son pecado en sí mismos. Pero no enfrentarlos, no trabajarlos, dejar que nos controlen, sí puede abrir la puerta a algo peor. El pecado es descrito como una bestia agazapada, como un fuego en el alma, listo para consumir si no aprendemos a contenerlo. Hoy también vivimos con ese mismo llamado, dominar nuestros impulsos, ser amos de nuestras emociones, no esclavos de ellas. Dios no le habla a Caín como a un títere. Le habla como a alguien capaz de elegir. Esa es nuestra dignidad como seres humanos. Podemos decidir. Y por esas decisiones, somos responsables. Pero Caín no escuchó. No dominó al pecado. Lo alimentó. Lo dejó crecer en silencio, como semilla amarga. Y un día, invitó a Abel al campo, a su hermano menor, quien confiaba en él. Un acto premeditado y pensado. Lo invitó al campo con engaño para matarlo. El primer asesinato de la historia no fue un accidente, fue consecuencia de una cadena de elecciones no sanadas, no corregidas, no dominadas. Y todo comenzó en el corazón. Después del asesinato cometido por Caín, el silencio del entorno comienza a pesar. Abel no grita, pero su sangre sí. Y entonces Dios vuelve a hablar. No como quien ignora, sino como quien busca al que se ha perdido. ¿Dónde está tu hermano? Dios ya sabe lo que ocurrió, pero le da a Caín la oportunidad de confesar, de reconocer, de arrepentirse. Pero Caín elige mentir. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Una respuesta cortante, casi burlona. Como si no hubiera ningún vínculo. Como si Abel nunca hubiera existido. Pero sí existió. Era su hermano. Y el desprecio que muestra Caín revela hasta qué punto había llegado su desconexión emocional
y espiritual. Es aquí donde entendemos una verdad que nos sacude: todos estamos llamados a ser guardianes de nuestros hermanos, a cuidar, a acompañar, a levantar, y a no hacer como Caín, desligarnos, lavarnos las manos, mentir, minimizar. Caín no solo mató con sus manos, también con su indiferencia. La respuesta de Dios es firme, pero no cruel. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Tiene la sangre voz? Esta frase no es solo un símbolo. Es testimonio de que lo injusto no pasa desapercibido, que el dolor que callamos en la tierra se oye en el cielo, que Dios está conectado a cada uno de nosotros. Esto también nos enseña hoy que cada injusticia, cada traición, cada acto de odio, tiene consecuencias y no se borra con el tiempo. Lo que hacemos tiene eco en los demás, en nuestro entorno. Y no podemos vivir como si nuestras decisiones solo nos afectaran a nosotros. Dios no destruye a Caín, no lo elimina, pero lo aparta, lo marca, lo exilia, no como castigo mortal, sino como límite protector. Aun cuando merecía ser destruido, Dios lo protege, porque el amor de Dios no es permisivo, pero sí es un amor redentor. Su justicia no ignora el daño, pero tampoco abandona por completo. La marca que pone sobre Caín no es de vergüenza, sino de advertencia para otros. Un límite, una segunda oportunidad, incluso en medio de las consecuencias. Pero Caín no expresa culpa, solo miedo. Miedo de que lo maten, miedo a vivir errante, miedo al juicio, pero no al dolor que causó. Y eso también sucede actualmente. Hoy muchas personas temen las consecuencias, pero no sienten dolor por el daño causado. Nos duele ser descubiertos, pero no el haber herido. Nos mueve el temor al castigo, pero no el anhelo de restauración. Adán y Eva también fueron desterrados del Edén, no por venganza, sino por justicia y por amor. Dios los separó del paraíso, para protegerlos de sí mismos, para evitar que vivieran eternamente en un estado de caída. Ahora con Caín, Dios repite el gesto, lo aparta, lo protege, lo marca. Porque el amor de Dios no es permisivo, pero sí redentor. Su justicia no ignora el daño, pero tampoco abandona por completo. La marca que pone sobre Caín no es de vergüenza, es una advertencia para otros, de no atentar contra su vida. Y sobre todo, es un recordatorio en el que le dice: todavía eres mío, aunque hayas errado gravemente. Significa una segunda oportunidad, incluso en medio de las consecuencias. Aquí es donde el relato trasciende. El pecado no fue un evento aislado. Fue una herencia. Lo que comenzó con una fruta prohibida, ahora se convierte en una vida arrebatada. Lo que empezó como desobediencia se convirtió en asesinato. La historia de la humanidad comienza a teñirse con los colores oscuros de la envidia, el deseo de poder, la ruptura entre hermanos, la incapacidad de ver al otro como un igual. El pecado no solo afectó a Adán y Eva. Se coló en la dinámica de familia, en los afectos, en el manejo de las emociones. Entró la comparación, el rencor, la competencia, el deseo de aprobación mal encauzado. Y es ahí donde se rompe todo. Desde una mirada psicológica, Caín carga con una historia que lo sobrepasa. Quizá creció escuchando que él sería el prometido, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que restauraría el Edén. Y cuando vio que la aprobación de Dios iba a su hermano, su mundo colapsó. El orgullo herido, el ego, la falta de acompañamiento emocional, todo eso alimentó el resentimiento hasta que se convirtió en odio. Y así sucede hoy también. Muchos no matan con piedras, pero sí, con palabras, con indiferencia, con comparaciones injustas, con rechazos que parten el alma. El pecado sigue vivo, al acecho, en nuestras relaciones, en nuestros silencios,
en nuestras heridas no sanadas. La historia de Caín no es un simple relato antiguo. Es una advertencia viva. El mal no siempre llega con cuernos y tridentes. A veces se disfraza de celos, de competencia, de abandono emocional, y si no lo enfrentamos a tiempo, puede desatar tragedias irreparables. Esto nos enseña hoy, que las emociones no te definen, pero tienes que decidir cómo responder a ellas. Aunque sientas que estás cerca a la palabra de Dios y aun si perteneces a una comunidad religiosa que te hace sentir que alimenta tu espíritu, eso no te exime de trabajar en tu interior. Es importante sanar nuestro interior, reconocer heridas y perdonar, para poder avanzar en paz y amor. Pero Caín eligió ceder a sus rencores y heridas asesinando a su hermano. El primer asesinato no fue casual. Ocurrió después de un tejido de decisiones que llevaron a la tragedia. Después del exilio de Caín, la historia sigue. Caín funda una ciudad, tiene hijos, levanta una línea de descendencia que, aunque próspera en habilidades, comienza a mostrar señales de una humanidad cada vez más endurecida. De su linaje nace Lamec, un hombre que ya no solo repite el pecado, lo justifica diciendo: maté a un hombre que me hirió. Si a Caín lo protegerán 7 veces, a mí me protegerán 77. Pero esta vez Dios no habló. Lamec se otorga a sí mismo una protección que Dios nunca le dio. El pecado ya no es solo una carga, se convierte en orgullo. La violencia ya no duele, se presume. Es un punto crítico en la historia. El corazón humano, lejos de arrepentirse, comienza a glorificarse a sí mismo. Es la expresión más cruda de cómo la herencia del pecado puede desfigurarnos cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero en ese momento, justo en medio de la oscuridad, algo nuevo brota. Adán y Eva tienen otro hijo, Set. No como un simple reemplazo mecánico de Abel, sino como símbolo de esperanza divina en medio del dolor humano. Eva lo nombra así, el concedido, reconociendo que es Dios quien lo ha dado, y no la vida por sí sola. A través de Set nacerá Enos, y es con Enos que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ahí renace la adoración. No como rito vacío, sino como anhelo profundo de volver al Creador. En medio del caos, del asesinato, del destierro y de una humanidad que empieza a distorsionarse, alguien recuerda de dónde venimos. Y ese simple acto de volver la mirada al cielo, es en sí mismo, una forma de redención. Porque el pecado puede heredarse, pero también la decisión de regresar. Hoy también, en nuestras familias, en nuestras heridas, en nuestras contradicciones, llevamos dentro tanto a Caín como a Enos. Podemos elegir repetir ciclos, o invocar el nombre del Señor en busca de restauración, perdón, paz y amor. Set no fue solo otro hijo. Su nacimiento marca el inicio de la línea de la restauración. Una línea que conservará la fe, el vínculo con Dios, y la promesa del corazón humano por reencontrarse con Él. De su descendencia vendrán Enos, Noé, Abraham, y, mucho más adelante, Jesús. El Salvador. Set es la semilla de la promesa que aún sigue germinando en la tierra y en nosotros. Porque donde el pecado abunda, Dios ya está sembrando caminos de regreso. Esto nos lleva a varios cuestionamientos. Si Abel agradaba a Dios, ¿por qué no fue él el elegido para continuar la historia de redención? ¿Era necesario que muriera Abel para que a futuro naciera Jesús y todo ocurriera como debía ser? La respuesta es clara, no. Dios no necesita el mal para cumplir su voluntad. El asesinato de Abel fue una tragedia humana, no una estrategia divina. Pero en su amor y soberanía, Dios no improvisa, restaura. La muerte de Abel no era parte del plan, pero el plan siguió. Y a través de Set, el concedido, Dios continuó sembrando esperanza. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios no provoca el mal, pero lo redime. No necesita la herida para obrar, pero Dios entra en la herida para traer vida. Así es también en nuestra historia. Cada pérdida, cada error, cada caída, pueden convertirse en semilla de restauración si decidimos volver a Dios, nuestro Padre.
El mal no tiene la última palabra. Dios siempre escribe una página más. Génesis 4 no es solo un relato antiguo, es un espejo para tu vida actual. Porque Génesis no es un cuento del pasado, es una guía para el alma. Nos muestra que la caída fue real, pero la restauración también es posible. Que la herencia del pecado puede doler, pero no tiene la última palabra, tú decides cómo responder. En cada elección, podemos ser instrumentos de vida, de paz. En cada decisión podemos construir una nueva historia. La adoración vuelve a ser semilla de restauración. Cada decisión de volver a Dios puede reconfigurar nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Tú, que estás viendo este video, recuerda, el pecado viene por herencia, pero tú, decides cómo responder. Cada ofrenda que hagas, tu tiempo, tu trabajo, el amor que das. Recuerda darlo siempre de la mejor manera, para agradar a nuestro Padre Celestial. Nunca olvides que las emociones se dominan, no son ellas las que nos dominan. Caer no significa perder la gracia, Dios protege, corrige y nos marca como suyos. Podemos decidir cuál será nuestro legado, repetir las heridas o sembrar sanidad. Siempre hay una nueva oportunidad, en Jesús, el Hijo de Set. Este capítulo nos recuerda que el poder de decidir no solo construye, también puede destruir. Pero también revela que el mismo Dios que nos corrige, sigue protegiendo y restaurando. Decide hoy dominar tus impulsos, ofrecer lo mejor y volver a Él. Comparte este mensaje con alguien que necesite restaurar su historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda, somos semillas que transforman.